¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, según la hora que se vea este video para mis principales destinatarios, las alumnas y alumnos del segundo semestre de bachillerato del Colegio Salesiano, Colegio México de Saltillo. Y bueno, entonces en esta ocasión vamos a hacer una síntesis, a compartir lo que es la cuarta y última unidad de nuestra asignatura que se llama Desarrollo Humano. Inicio de inmediato y para esto nos ayudamos de una presentación, ¿verdad? En PowerPoint que presento por aquí. Entonces tenemos nuestra asignatura que es Desarrollo Humano, el nombre que es Comunicación Interpersonal. Recordamos que es nuestro colegio salesiano, cuyo bachillerato está incorporado a la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, pues inicio de inmediato, ¿verdad? Hacemos o iniciamos con una definición de relación interpersonal, ¿verdad? Entre tantas otras que puede haber. Entonces la definimos como un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian información, significados, emociones o ideas entre ellas dentro de un contexto. Sabemos que lo mismo en contextos diferentes significa cosas diferentes o puede significar cosas diferentes. Por eso la comunicación interpersonal no se reduce a palabras o conceptos, también tiene que ver con emociones, con ideas, con creencias, con significados. Y en esta definición es importante también el concepto proceso. Este intercambio puede hacerse de manera tanto verbal como no verbal mediante símbolos y claves con la finalidad de dar y recibir significados. Y en general se considera que tiene que llevarse a cabo en forma presencial. Cuando se habla de proceso de comunicación interpersonal es porque no es que haya un emisor que envía un mensaje a un receptor, porque el receptor de inmediato se convierte en emisor y el emisor en receptor, y así va evolucionando y va desarrollándose en forma procesual la comunicación interpersonal. Entre los elementos incluidos en el proceso de comunicación interpersonal se encuentran la postura del cuerpo, la expresión facial, los gestos de la cara, los movimientos, el tono de voz y la proxemia, ¿verdad? Uno puede sentirse estar muy cercano de una persona muy lejano y eso también tiene sus significados. Y dentro de la psicología social tradicionalmente se consideraba y se considera que entre un 80 y 90% de la información que se intercambia en la comunicación interpersonal se hace por vía no verbal, mediante gestos, expresiones, etcétera. Es decir, hay mucho más comunicación no verbal, sin palabras, que la comunicación verbal. Gracias a todos estos factores no verbales, podemos sacar conclusiones sobre la personalidad, el estado emocional o las intenciones de la otra persona. Cuando, por ejemplo, ya nos damos cuenta de cómo es una persona, o sea, su personalidad, nosotros ya nos damos una información propia de qué se puede dialogar y qué no se puede dialogar con esta persona. Es decir, la otra persona, mediante su personalidad, ya nos expresó qué puede oír, qué no puede oír, cómo va a reaccionar y cosas semejantes. Y bueno, nuestro tema, la comunicación interpersonal, ¿por qué es importante? Porque el ser humano necesita conocer, necesita tener información sobre lo que sucede a su alrededor. Debe recibir información. También sobre la naturaleza de las personas y sus relaciones con ellas. Dicho de otro modo, es muy importante para un ser humano saber a quién tiene enfrente y qué se espera de esa persona. Y para obtener esta información, pide respuestas verbales y observa
la conducta no verbal. Aquí entonces, ¿por qué es importante? Porque tenemos necesidad, los seres humanos, de saber con quién estamos, ¿verdad? Y qué nos puede pasar. Aquí un contenido específico de Virginia Satir, ¿sí? Ella dice, los demás necesitan saber de nosotros primero lo que hemos aprendido o creemos saber. Los demás necesitan de nosotros, ¿verdad? Si alguien me pregunta, oiga, ¿y qué es una emoción? Se supone que cree que yo conozco psicología, ¿verdad? O, por ejemplo, si me pregunta cómo funciona el motor de su coche, pues está equivocándose en aquello que cree que yo aprendí. No, no lo aprendí, ¿verdad? Bueno, los demás necesitan saber eso, necesitan saber lo que esperan, lo que esperamos de otros, o sea, qué esperamos de esa persona, cómo interpretamos lo que otros hacen, cuál es la conducta que nos agrada y cuál la que nos desagrada, cuáles son sus intenciones, cuál es la imagen que otros nos dan de ellos mismos. O sea, los demás también quieren saber cómo los vemos, ¿sí? Prácticamente. Pero estas 6 cosas pueden ser muy concretas y aclarar concretamente, ¿sí? Lo que otros necesitan saber de nosotros. Tenemos entonces también que la personalidad de cada uno de nosotros influye fuertemente en la comunicación. ¿Por qué razón? Pues porque la comunicación interpersonal no se reduce a lo que decimos, a lo que expresamos en palabras, tal como está escrito en esta diapositiva. La comunicación interpersonal no solo involucra la lengua, sino toda la persona. Pues al comunicarse, el ser humano se proyecta a sí mismo, proyecta su personalidad. A continuación, hay una definición de personalidad, la voy a leer y después hago un breve comentario sobre eso para que este concepto no quede en el aire. Concretamente, cuando comunicamos, expresamos nuestra personalidad. ¿Qué es la personalidad? El conjunto dinámico de rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos y morales de un individuo en constante interacción unos con otros, organizados en una estructura compleja, dotada de una unidad funcional y lo hace a uno único e irrepetible. Entonces, es un conjunto de rasgos, pero que no están uno tras otro, ¿m? Sino que lo físico, lo intelectual, lo afectivo, lo volitivo está interactuando en forma unitaria, ¿m? Y así se presenta, ¿no? Cada persona, entonces, al comunicarse, expresa una personalidad que puede ser segura o insegura, conocedora o ignorante, cerrada o abierta, rígida o flexible, tímida o audaz, sumisa o dominante, egoísta o altruista, intransigente o tolerante, perezoso o trabajador, apático o sensible, depresivo o alegre, pesimista u optimista. Este último párrafo no es para aprendérselo, ¿verdad? Pero es como una especie de test, ¿sí? Estos conceptos nos pueden ayudar a ver más o menos cómo somos y al saber cómo somos es posible que podamos mejorar nuestra personalidad por una razón muy sencilla. En la medida en la que mi personalidad sea más sana, también mi comunicación va a ser más sana. Y al mismo tiempo también mi percepción. ¿Por qué? Porque hay una relación muy fuerte entre mi personalidad y mi percepción de las cosas. Por eso es por lo que diríamos que la percepción es algo así como aquello que comunica o que enlaza lo que es mi personalidad con la manera como me comunico. ¿Mm? La psicología define la percepción como un proceso en el que el individuo completa, corrige e interpreta sus sensaciones con la ayuda de los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su propia historia, en modo tal que aquello que captan los sentidos se convierte en percepciones por una complicada actividad mental. Si nosotros, por ejemplo, nunca hubiésemos visto un perro,
un dálmata o algo así, no podríamos entender estas figuras que están abajo a la derecha, ¿sí? En las que aparece como perros con manchitas, ¿verdad? Como dálmatas o algo parecido, ¿sí? Son manchas que incluso están separadas, o sea, hay aspectos completamente en blanco, ¿sí? Aquí la parte de arriba de la cabeza y otros. Pero nosotros nos bastan esos datos para completar todo lo que falta. O algunas de las cosas que hemos experimentado en clase, como por ejemplo, como ante una misma figura como esta, algunos perciben una mujer joven y otros una anciana. O, por ejemplo, esta figura, ¿qué historia se imagina uno con esta figura, no? No sé, puede ser que ella esté rogándole que no se vaya, o puede ser que lo trate de consolar, o puede ser muchísimas cosas. Cada quien va a percibir de acuerdo a su personalidad, o sea, de acuerdo a lo que ha formado en el pasado, ¿sí? El conocimiento que ha adquirido. Lo mismo esta imagen o esta otra, en la que percibimos esta figura como mucho más grande que las otras dos, cuando en realidad es exactamente del mismo tamaño, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el punto importante? Que en la comunicación interpersonal nosotros respondemos a la forma como percibimos el lenguaje, la comunicación de la otra persona. En la medida en la que mi personalidad esté más dañada, yo voy a deformar más la percepción y por lo de la comunicación y por lo tanto voy a responder a lo que otro me diga de una forma inadecuada. Seguramente voy a responder a algo que no me dijo y en cambio aquello que me dijo ni siquiera lo entendí o lo percibí porque lo modifiqué fuertemente por mi personalidad. Entonces, tratando de sintetizar lo dicho hasta ahora, antes de seguir adelante, ¿sí? Diríamos que el proceso de comunicación interpersonal es muy complejo, no se reduce a las palabras y los conceptos, hay muchísima comunicación debajo, ¿sí? Es muy importante tenerla presente. Es un tipo de comunicación que tiene que ver con lo emocional, etcétera, ¿sí? Y la manera como nosotros percibimos todo eso depende también de cómo está nuestra personalidad. Lo que va a continuar va a seguir aclarando esto que hemos comentado, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué diferencias puede haber en la percepción de una persona segura o insegura, etcétera? Que es lo que ya presenté en la diapositiva anterior, ¿verdad? Simplemente en esta diapositiva queremos ilustrarlo con las imágenes que más o menos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos a estos dos personajes o estos dos cualquiera que están en un vaso a la mitad de líquido, ¿sí? El que fija su percepción en la parte de abajo va a decir el vaso está medio lleno y el que se fija en la parte de arriba del vaso va a decir está medio vacío. ¿Sí? Alguno va a acentuar una cosa y otro va a acentuar otra. Y bueno, este pequeño dicho, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie, el realista ajusta las velas. Bueno, ya de lo dicho hasta ahora podemos o tenemos ya material suficiente para entender lo que es la metacomunicación. Leo y luego aclaro, espero de la forma mejor que pueda, qué significa eso de metacomunicación, ¿sí? Entonces, en la comunicación interpersonal, todo mensaje tiene dos niveles. El nivel donativo o contenido literal, dejemos un poquito de lado la palabra donativo, si el contenido literal, las palabras y los conceptos, y el metacomunicativo que es el significado profundo y real, ¿verdad? De la naturaleza de la relación. Antes de continuar, ¿sí? Cuando yo le digo a una persona que se equivocó en algo, ese concepto es claro a nivel de contenido literal, ¿sí? Te equivocaste en esto, ¿sí? Pero puede ser que yo haga un gesto de desprecio, te equivocaste en esto, ¿sí? Mi cara de burla y todo el asunto, o preocupado, mira, te equivocaste en esto, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la metacomunicación? Entonces, la comunicación es el señalar el error. La metacomunicación es el desprecio, por ejemplo, puede haber desprecio o puede haber preocupación
O puede haber otro tipo de situaciones, ¿no? En las cuales yo trato de disminuir al otro o de ayudar al otro, por ejemplo, ¿sí? Todas estas cosas que estoy diciendo ahora no tienen palabras, o sea, se expresan sin palabras, pero es una auténtica comunicación. A esta comunicación que está más allá de lo literal se le llama metacomunicación, ¿no? Que está más allá de es una comunicación que está más allá de la comunicación explícita o de la comunicación verbal. Y por eso entonces continúo ahora con el apunte. La consecuencia es que toda comunicación contiene una metacomunicación, esto es, un mensaje acerca de la posición y actitudes de quien lo transmite, si es amistoso, si es de rechazo al otro, etcétera, y de la forma en la que ve al otro y hacia sí mismo, ¿sí? Un momentito más voy a presentar, vamos a regresar sobre esto, ¿sí? Los niveles de comunicación que hay cuando estamos platicando con otra persona. Pero continúo por ahora. Todos los mensajes tienen la intención de ser escuchados y validados, o sea, que me hagan caso y que le den valor a lo que digo, ¿no? Es decir, todos los mensajes tienen la intención de ser tenidos en cuenta, ¿sí? Y de ser aceptados, ¿sí? Pero cuando nosotros no somos capaces de expresarle al otro que lo que nos está diciendo es valioso, o cuando nosotros nos damos cuenta de que no han tomado en cuenta nuestro valor de comunicación y queremos hacerlo ver, no siempre sabemos cómo hacerle, que es una metacomunicación, ¿no? Y esto puede generar problemas de entendimiento y puede también generar conflictos. ¿Sí? Entonces, tratando de verlo en forma esquemática, ujú, ¿sí? Podemos decir que en toda comunicación interpersonal hay cuatro mensajes, cuatro, ujú, de los cuales solo uno es comunicación y tres son metacomunicación. O sea, hay mucho más metacomunicación que comunicación. Entonces, se dice comunicación, el contenido de las palabras, los conceptos, las ideas. Pero yo lo digo con un cierto tono de voz, una velocidad de las palabras, con gestos, con posiciones corporales, ¿sí? Y es ahí donde yo estoy expresando si estoy sereno, si estoy nervioso, si estoy enojado, si estoy contento, si tengo envidia o celos, si tengo confianza, ¿sí? Estoy mandando mensajes emocionales, ¿sí? Entonces, el primer nivel de metacomunicación, el tono de voz, la velocidad, los gestos, tiene un contenido emocional. Tenemos ya dos, ¿eh? El primero fue conceptos, estos son emociones. Tercero, en cada comunicación, nosotros le decimos al otro cómo lo vemos, ¿sí? No tenemos que decirle te veo inferior, basta con que lo veamos burlonamente, y con ciertos gestos para decirle, eres inferior a mí, ¿verdad? O todos asustados y con una actitud de si te veo superior a mí, ¿sí? Entonces, en cada comunicación interpersonal estamos expresando sin palabras cómo vemos al otro, ¿sí? Y el último, cómo me presento ante el otro, que es complementario al anterior, ¿sí? Si me presento como superior, ahí despreciando al otro, como inferior, como igual, ¿verdad? Como cercano, como lejano, ¿sí? Entonces, aquí lo que realmente a veces genera problemas en la comunicación interpersonal es la metacomunicación, la manera como hablamos, las emociones que expresamos, el modo como el otro se siente tratado y viceversa, ¿verdad? Y bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver ahora tres estilos de comunicación que bueno, espero que completen lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y aquí es donde entra el concepto de asertividad o comunicación asertiva. Voy a expresar las tres formas en las que se podrían clasificar de modo muy genérico las relaciones interpersonales y luego hacemos una consideración al respecto. Primero, la definición de asertividad, ¿no? Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás, ¿no? O
Es una definición, entre otras tantas. Olga Castañer, una psicoterapeuta española que escribió un libro que se llama Asertividad, expresión de una sana autoestima. Tenemos ahí la definición. Ahora, la descripción. Las personas asertivas conocen sus derechos y los defienden, respetando a los demás. No pretenden ganar, pretenden llegar a acuerdos. Sus conductas. Hablan con fluidez, sin bloqueo, sin estar tartamudeando, sin muletillas. Hasta si es que, ¿me entiendes? Me explico lo que quiero decir, pero si yo, etcétera, ¿sí? Sin muletillas. El contacto visual es directo, pero sin ser desafiantes. Se supone que no es un contacto visual permanente. Es la capacidad de mirar a los ojos de la otra persona y alternando también con algún movimiento de los ojos, ¿verdad? Mirar a una persona fijamente puede ser desafiante y eso es algo que vamos a ver en la personalidad agresiva, no la asertiva, ¿sí? Entonces, digamos que la primera señal de ser asertivos es la manera de hablar, ¿verdad? Sencilla, con fluidez, con un contacto visual sano, ¿verdad? Capaz de discrepar, o sea, decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, hacerlo de una manera clara, respetuosa. Igualmente la capacidad de pedir aclaraciones cuando nuestro interlocutor no es claro, ¿verdad? La capacidad de decir no cuando hay el derecho de decir no. También la capacidad de aceptar errores, ¿verdad? Si cuando alguien me dice que me equivoqué y yo me doy cuenta de que sí me equivoqué, asertivamente tranquilamente digo, ah, cierto, disculpa, me equivoqué, tranquilamente, ¿verdad? Aclarar equívocos, capaz de frenar a quien está atacando en forma inadecuada, ¿no? Entonces, digamos que la asertividad puede ser medida con una cierta confiabilidad al ver nosotros cómo habla una persona con otra, ¿verdad? No solo qué dice en concepto, sino también cómo lo dice, ¿no? En cuestiones emocionales se considera que no se sienten inferiores ni superiores a los demás. También conocen sus emociones, son capaces de manejarlas. Y bueno, tienen una buena autoestima, tema que vimos en la unidad anterior, ¿verdad? Vamos a ver ahora dos formas de comunicación que no son asertivas ni son sanas y son opuestas. La primera, la persona pasiva o no asertiva, ¿sí? Es una persona que no defiende sus derechos e intereses personales cuando son legítimos, respeta mucho a los demás, pero no se respeta a sí misma, ¿no? ¿Cómo se puede ver más o menos como que una persona es pasiva? Su voz es bajita, poca fluidez, es posible que tartamudee porque está vacilando en lo que dice, usa muchas muletillas, ¿verdad? Y bueno, sí, no sabe muy bien qué hacer o qué decir, ¿sí? La persona pasiva huye el contacto visual, la cara es tensa, los dientes apretados, o sea, está tensa la persona, ¿sí? Sí, pues también tiene miedo porque seguramente que de esta manera evitan molestar a los otros, ¿sí? Dicho sea de paso, es que las personas con estas características son víctimas de las personas agresivas, las que vamos a ver a continuación, ¿sí? La personalidad agresiva, ¿no? Contemplan sus derechos, defienden mucho sus derechos, pero no los derechos de los demás, ¿sí? A corto plazo pueden lograr sus objetivos, ¿verdad? Se imponen, ¿sí? Pero a largo plazo pierden cosas mucho más valiosas. Pierden amistades o no son capaces de crear verdaderas amistades. ¿Por qué? Pues porque son difíciles de trato. ¿Sí? Al mismo tiempo que favorecen que los demás sean cada vez más hostiles y agresivos con ellos, ¿sí? Más, se enojen más. Entonces generan rechazo. ¿Sí?
Algunas características de la conducta son el volumen de voz elevado, son gritonas las personas, ¿sí? También demasiado precipitadas, o sea, hablan rápido, bueno, sí, y tajantes, esto es así. Interrumpen cuando el otro está hablando, ¿sí? Utilizan insultos o amenazas, ¿sí? El contacto visual es retador, ¿verdad? La cara y las manos tensas, invade el espacio del otro, sí, bastante, sí, y tiende a contraatacar, sí. Aquí hago una aclaración. A veces las personas agresivas creen que son asertivas. Por eso la insistencia al hablar sobre la asertividad, que son personas capaces de defender sus derechos y los de los otros. La grande diferencia con la persona agresiva es, como lo decía al principio, que defienden sus derechos, pero pisotean los de los otros, ¿sí? A nivel de pensamiento, son personas que consideran que solo importan ellos, ¿sí? O que si se comportan de otro modo, respetuoso, se sienten vulnerables, o sea, tienen mucho miedo de ser invadidas, ¿sí? Y se sitúan en términos de ganar, perder. Es decir, para que yo gane, el otro tiene que perder a fuerza. Un momentito más vamos a ver estas fórmulas, ¿no? De ganar, 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 perder, perder, ganar, etcétera. A nivel de emociones abundan los sentimientos de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque son así por el miedo a ser débiles y vulnerables. Es un miedo, ¿no? ¿Sí? Entonces, abundan los sentimientos de ansiedad, de incomprensión y frustración. ¿No? Sienten que les falta el control. ¿No? Su ira cada vez es más frecuente. Es decir, se conocen poco a nivel emocional, por eso es que no pueden controlar sus emociones. Y bueno, una de las cosas que hace que sea muy difícil que cambien es que creen que son muy honestos porque expresan lo que sienten. Y claro que sí expresan lo que sienten, lo que ya no son capaces es de ver el derecho del otro, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿sí? Entonces, hemos visto estas tres posiciones y quisiera aclarar otra vez, aunque ya lo he ido haciendo conforme he ido leyendo las diapositivas, ¿no? Pero yo creo que no está de más insistirlo, ¿no? Cuando hablamos de asertividad, una de las cosas que entran en juego son los derechos de las personas y los legítimos deseos de todas las personas. Ese es el grandísimo reto, ¿no? Y el reto de la asertividad es el de contar con capacidad técnicas y estrategias claras y concretas que permitan hacer respetar los propios derechos y al mismo tiempo que uno pueda respetar los de los demás. Este es el grandísimo reto. ¿Cuáles son los dos extremos? Respetar los derechos de los otros, pero no ser capaces de respetar los propios, o hacer respetar los propios sin respetar los derechos de los demás. Pienso que para entender la verdadera asertividad es muy importante esto, porque también considero que no está de más repetirlo, porque hay muchas personas agresivas que consideran que son asertivas, ¿sí? Confunden asertividad con agresividad. Y bueno, como última cosita para tener pues una visión, aunque sea muy general, pero esperemos que un poquito completa de las relaciones interpersonales, ¿sí? Se ha visto que en los estilos de comunicación interpersonal, en la mente de las personas y luego también en su práctica, hay diferentes esquemas, ¿sí? Cuando uno se relaciona con otros. Hay personas que cuando se relacionan quieren que todos ganen, ¿sí? Ganar, ganar. Yo gano porque tú ganas o ganamos los dos, ¿sí? Pero hay otras formas de pensar, como ya apareció en algún momentito anterior. Hay quienes piensan que para ganar tienen que perder los otros. Y cuando hay que negociar algo, penosamente, el planteamiento es este, ¿verdad? Quieren que el otro pierda, porque si no pierde el otro, creen que no gana nada. O pierdo ganas, que ese es de la persona pasiva, ¿sí? Y vamos a ir viendo ahorita cada uno de ellos. O pierdo, pierdes, ¿sí? Ese es de la persona que, aunque se muera él, con tal de que también se muere el otro, ¿verdad? O las personas que les interesa ganar, pero se desentienden de las consecuencias, simple y sencillamente quieren ganar. Vamos viendo cada uno de ellos, ¿sí? El primero, ganar, ganar, que en las relaciones valiosas seguramente es lo más importante, ¿sí?
Ganar, ganar no es una técnica, vamos a decir así. A ver, dígame cómo le hago. Bueno, pues las técnicas pueden ayudar un poquito, pero es más que una técnica. Es una filosofía total de la interacción humana, un modo de concebir la interacción humana. De hecho, es uno de los 6 paradigmas, aunque he presentado 5, de esta interacción, ¿sí? Los paradigmas alternativos son los que ya presenté en la diapositiva anterior. El de ganar, ganar es una estructura de la mente y el corazón que constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Ganar, ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos, mutuamente satisfactorios. Todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome y todos se comprometen en que se realicen las cosas. ¿Sí? Ganar, ganar se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros. No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito mejor, de un camino superior y quisiera continuar, ¿no? Bueno, antes mejor regreso por acá. Eso de que hay mucho para todos quiere decir que nosotros vamos por el mundo con una idea del mundo, digamos, escaso o abundante, ¿no? Las personas avaras, la avaricia, hay personas que son avaras y tienen muchísimo y no dan absolutamente nada. Es porque tienen la sensación de que el mundo es escaso y no hay que soltar nada. Es una mentalidad de escasez. Las personas generosas tienen en su mente la idea de que el mundo es abundante, exuberante, ¿sí? Y por eso no se ponen nerviosos cuando tienen que dar algo. Saben que no faltará. Claro, siempre con inteligencia, ¿no? Entonces, la fórmula y la filosofía ganar, ganar, la pueden tener solo aquellas personas que han captado que la vida es sobreabundante, ¿no? Que si yo doy algo no me quedo sin nada, al contrario, ¿verdad? Bueno, entonces, amor, ¿no? Estar comparando. Se le conduce a pensar en términos de gano-pierdes. Otro poderoso agente programador es el grupo de iguales. El niño desea en primer lugar la aceptación de sus padres y después la de sus iguales. En el mundo académico, en la escuela, también puede suceder esto. Es siempre un poquito difícil en las escuelas, ¿no? Porque hay que poner calificaciones y todo ese asuntito. Y es posible que alguien crea que para ganar tiene que perder el otro. Aclaramos algunas cositas a este respecto. El valor de un individuo se obtiene por comparación con los otros. Quien lo obtiene así va a generar la mentalidad gano-pierdes. Ojo, no, no es que esto sea lo mejor. En el núcleo del proceso educativo está la competencia en lugar de la cooperación. Yo veo que esto cada vez es menos, pero antes era muy fuerte. Y sin duda hay un lugar para el pensamiento de gano-pierdes en situaciones verdaderamente competitivas y de baja confianza, pero la mayor parte de la vida no es una competencia. Lo vamos a ver hacia el final. A veces la fórmula gano-pierdes puede ser la única opción, lo vamos a ver al final, pero en la mayoría de las relaciones interpersonales no funciona o no es adecuado el gano-pierdes. La mayoría de los resultados a los que uno aspira no pretenden de la cooperación con otros. Entonces, la mentalidad gano-pierdes no conduce a la cooperación, conduce a la lucha. Y bueno, la otra fórmula, gano, pierde, perdón, pierdo, ganas. Las personas que piensan en pierdo ganas por lo general están deseosas de agradar o apaciguar.
Esta fórmula la tienen mucho las personas que no son asertivas, que veíamos hace un momento, ¿verdad? O pasivas, ¿no? Se llama pasivas también. Buscan fuerza en la aceptación o la popularidad. Tienen poco coraje, poco ánimo para expresar sus sentimientos y convicciones. ¿Mm? Y la fuerza del yo de los demás las intimida fuertemente. Los otros los intimidan. En la negociación pierdo-gana se considera eh, que una capitulación, ¿sí? Es lo mejor, o sea, ceder, renunciar. Ujú. Como estilo de liderazgo representa permisividad, o sea, cuando hay un líder con estas características es el que deja hacer todo, ¿sí? Eh, se le llama laissez-faire, ¿no? Con una frase francesa por ahí, ¿sí? Bueno, las personas gano-pierdes aman a las personas pierdo-ganas porque pueden chuparle la sangre, así se dice ordinariamente, ¿sí? Aman sus debilidades, etcétera. Dicho en otras palabras, las personas anteriores, gano, pierdes, se llevan, bueno, o se enlazan muy fácilmente con las personas pierdo, ganas, ¿sí? Porque son opuestos. ¿No? Entonces, una, la gano, pierdes, no respeta los derechos de los otros y la pierdo, ganas, no respeta los suyos. Entonces, digamos así que se hacen complementarias. La fórmula pierdo, pierdes. ¿No? Cuando se reúnen dos personas del tipo gano-pierdes, es decir, cuando interactúan dos individuos resueltos, obstinados o egoístas, el resultado será pierdo-pierdes, ¿sí? O sea, dos personas que quieren ganar, como ninguna de las dos cede, ¿sí? Las dos pierden. ¿Sí? Los dos se vuelven vengativos y quieren recobrar lo que se les quite o hacérselas pagar al otro, ciegos al hecho de que el asesinato es suicidio, de que la venganza es un arma de doble filo. Algunas personas se concentran tanto en un enemigo, les obsesiona tanto la conducta de otra persona, que se vuelven ciegas a todo, salvo a su deseo de que la otra persona pierda, incluso aunque esto significa que pierdan los dos. Pierdo, pierdes. Es la filosofía del conflicto, ¿sí? Ponía en clase un ejemplo que presenta Stephen Covey, ¿no? En su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? De, bueno, un matrimonio que se disuelve, el juez le ordena al marido que venda ciertas propiedades y lo que se gane se reparte en formas iguales a los dos. Entre las cosas que tenía que vender había un coche muy caro, pongamos que costará 300,000 pesos, y lo venden 30,000 pesos, porque si lo vendía en 300,000, le tocaban 150,000 pesos a cada uno, y con tal de que no reciba la esposa 150,000, que reciba 15,000 pesos, también él pierde, ¿sí? Aquí el deseo de que la otra persona pierda es tan grande que ni siquiera importa que uno pierda. ¿No? Entonces, cuando se encuentran dos personas, gano pierdes, o sea, las dos quieren ganar a la fuerza, curiosamente nadie gana. ¿Mm? Ambas pierden. ¿Mm? Y esta es la fórmula pierdo, pierdes. ¿Sí? Finalmente la fórmula gano, ya no me importa si ganaste también, si perdiste o sí. Entonces, la otra alternativa simplemente es pensar gano. ¿Mm? Las personas con mentalidad de gano no necesariamente tienen que querer que algún otro pierda. Es irrelevante. ¿Mm? Lo que importa es conseguir lo que quiere. Cuando no hay un sentido de confrontación o competencia, el gano es probablemente el efecto más común de una negociación. Una persona con mentalidad de gano piensa en términos de asegurarse sus propios. Y bueno, ¿cuál es la mejor opción? ¿Sí? Depende de la capacidad de evaluar la realidad. No siempre es posible gano-ganas. Vimos en su momento que gano-ganas es la mejor, sobre todo en las relaciones afectivas, ¿sí? Pero no todas las relaciones son afectivas, ¿no? Y por eso es muy importante, este,
el poder evaluar correctamente cada situación para ver cuál opción es la mejor, ¿sí? No existe una única opción que pueda ser considerada como la mejor. ¿Sí? Hay que ver cada situación. Por ejemplo, gano, pierdes, es inevitable en los juegos, por ejemplo, fútbol, ajedrez o cosas por el estilo, ¿verdad? Hay también ciertos juicios, ¿no? De separación, de divorcio, cosas así, en las que depende también de la otra persona, ¿no? Es decir, si la otra persona a fuerza quiere quedarse con todo injustamente, bueno, pues ahí el gano-ganas no es posible porque la otra parte puso ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, a veces el gano-pierdes puede ser la mejor opción. A veces pierdo ganas, ¿sí? ¿Cuándo es mejor pierdo ganas? Cuando intentar ganar significa la pérdida de algo más valioso que la victoria. Es decir, que yo logre, no sé, por ejemplo, yo creo que en una relación familiar, pues hay una cosita que no es justa, ¿verdad? Pero la otra parte no lo alcanza a entender y yo puedo decir, pues la cosa es así, ¿no? Pero destruyo la relación. Y es posible que la relación sea mucho más valiosa. Entonces, ok, está bien, cede, ¿verdad? Sí. Entonces, el pierdo ganas también puede ser una buena opción si el ganar supone después una pérdida peor. ¿Mm? El gano, en situaciones en las que está de por medio algo tan importante como la vida, por ejemplo, sí, es muy importante. Si salvar la vida de alguien, pues ganamos al salvarla, ¿verdad? Ahí no hay tiempo de pensar, por ejemplo, o de negociar. ¿Mm? Bueno, entonces, con esto termino lo que sería la presentación de los contenidos, ¿verdad? Como decía al principio, es algo muy esquemático y muy sencillo y simplemente quisiera concluir señalando que cuando nos comunicamos con otras personas, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra forma de ser. Y esa forma de ser tiene más peso la mayoría de las veces que incluso los conceptos que estamos diciendo, aunque estos son muy importantes. Y la segunda cosa es que todo eso que decimos con el cuerpo es una metacomunicación, son muchas cosas que decimos sin palabras y que se refieren a la relación misma. En modo tal que cuando nosotros no somos conscientes de aquello que expresamos en la metacomunicación, puede ser que estemos destruyendo una relación simple y sencillamente por nuestro modo de ser, ¿verdad? Y finalmente el entender que toda relación es complementaria, ¿verdad? Y nosotros podemos entender esta relación en términos muy buenos como gano-ganas o con mucho discernimiento cuando conviene gano-pierdes, etcétera, ¿sí? Y claro que nuestra vida en grande medida depende de esta calidad de la comunicación interpersonal. Bueno, concluyo por ahora. Les deseo lo mejor. ¿Sí? Que Dios les bendiga.